Muchísimas gracias. Unas gracias generales para ajustarme al tiempo requerido. Gracias a la Fundación, a todas las instituciones implicadas, a los anfitriones y a Elena por cortarme a tiempo dentro de 20 minutos. Yo quisiera basarme en un PowerPoint que he preparado por ninguna razón de contenido, sino meramente por requerimientos expositivos. Si voy siguiendo la linealidad del PowerPoint, es más fácil que pueda cumplir el horario y que queden claras las dos fases que querría lanzar a su consideración en esta ponencia. Por una parte, los orígenes comunes de Islam y cristianismo, y por otra parte, las convergencias evolutivas. Es un salto en medio que probablemente cree un cierto vértigo narrativo, pero bueno, si va a haber después coloquio, que no lo sé, pues podemos abundar más en algunas de las cuestiones. En primer término, quería destacar una frase de quien para mí es uno de los mayores expertos en estudios de tradición islámica, Daniel Brown, que dice: los debates modernos sobre la autoridad religiosa están marcados por cuanto los musulmanes ven cuando miran atrás en la primera historia del Islam, lo que se considera como el Early Islam. Es decir, el discurso fundacional, porque no hay que olvidar que la historia, al fin y al cabo, por lo menos así lo entiendo yo, es una narración, y no es una narración unívoca, sino que es una narración plural, es una narración de muchas posibilidades, polifónica, por decirlo de alguna manera. Los orígenes, la idea que cada uno tiene de sí mismo y de cómo ha venido, en tanto que identidad colectiva, a ser lo que viene siendo hoy día, pues son fundamentales para entender el presente. Dicho de otra manera, yo considero, y es un concepto que estoy siempre utilizando últimamente, que existe una geopolítica de la historia, hay una utilización de la historia para fines geopolíticos presentes, ¿no? En ese sentido, nosotros partimos siempre, cuando se dice el par Islam y cristianismo, de unos pares contrapuestos. Unos pares contrapuestos que, en mi opinión, y a falta de un mayor desarrollo de esta idea en cualquier otra ocasión, están forjados por la imagen creada en el medievo. Una imagen que probablemente es también una narrativa polifónica, es decir, no hay una sola forma de entender la historia, pero a partir de ese momento, por ese choque que se produce, yo pienso en las cruzadas y no antes, en ese momento en que el concepto de yihad se antepone o se contrapone al concepto de cruzada, es cuando nosotros creamos dos pares contrapuestos, cuando probablemente previamente no podía existir esa concepción, ¿no? Yo parto de dos autores principales en la consideración de la narración medieval. Uno es Jean Fleury, y el otro es John Dolan. En esta materia hay dos grandes tradiciones completamente opuestas, o por lo menos sin mirarse mutuamente, que son la tradición francófona y la tradición anglosajona. Y no está de más casarlas de vez en cuando, en la medida en que es la única posible narración polifónica, decía antes, europea, porque en España no hay un estudio islamológico serio, o por lo menos no lo hay últimamente, ¿no? Por una parte, el libro de Jean Fleury, arriba a la izquierda y arriba a la derecha, Jean Fleury también, el Islam y el fin de los tiempos, parte de tres ideas fundamentales, dos de las cuales para mí son esenciales ahora. La primera es la teoría de la recapitulación. En ese sentido, parte de que en la Edad Media se hace una historia del cristianismo y del Islam y se recapitula toda la posibilidad de acontecimientos de enfrentamiento geopolítico en la historia, desde Bizancio, Persia, posibles interpretaciones enfrentadas entre el judaísmo y el cristianismo y después lo que va a ser Islam, y se recapitula todo y se clasifica en dos: o estás conmigo o estás contra mí, o eres cristiano o eres musulmán. Esa teoría de la recapitulación está muy bien trabajada en el libro Guerra Santa, Yihad Cruzada. En el otro, en el Islam y el final de los tiempos, hace una historia que a mí me parece fundamental para comprender a lo que yo me dedico, que es el Early Islam, el principio del Islam, los orígenes fundacionales del Islam,
lo que entendamos cualquiera de nosotros por lo que es el Islam, ya sea religión, cultura o sociedad, y plantea que el propio concepto de cruzada es un concepto del emperador Heraclio, es un concepto bizantino y es un concepto acuñado exclusivamente para enfrentarse al imperio persa. Solo después, mediante, decía antes, la teoría de la recapitulación, se considerará enfrente del Islam. Es decir, primero surge la consideración del enemigo y luego se islamiza el enemigo. La tercera alusión bibliográfica es la de John Toland, en esa tradición anglosajona. John Toland plantea que la ruptura psicológica que se patenta en la Edad Media, alrededor de las cruzadas, necesita una explicación, al estilo de lo que decíamos de Brown, necesita una explicación previa y entonces para esa ruptura psicológica se forja a la medida una ruptura física en la que están perfectamente de acuerdo tanto los interpretadores del espacio islámico como los interpretadores del espacio europeo. Es decir, ya se asume de un modo voluntario que una ruptura física, es decir, la conquista, la oposición invasiva del Islam en el Mediterráneo, pues fue la que creó esa dualidad mediterránea. Esto casa precisamente con la otra versión, la francesa, de Henri Pirenne, cuando plantea que el concierto mediterráneo se rompió en el momento en que surge el Islam. Por lo tanto, ya tenemos perfectamente acuñados los dos términos. El Islam vino de un modo alienígena e invadió el Mediterráneo. Bien, esto no casa con las primeras narrativas del Islam. Lo que hay en la pantalla ahora mismo está conservado en el monasterio de Santa Catarina de Sinaí, es el Ashtinameh, que en persa es el tratado, el libro de una capitulación, y no es un documento que deba ser entendido como fuente primaria, puesto que está redactado bastante después del tiempo que asume como propio, pero sí hay un tono que es el que durante 200 años acompañó a la primera historiografía islámica, y es que al redactarse en árabe se está planteando permanentemente una capitulación, no una imposición, sino un acuerdo, lo que después se conocerá en la historia del Islam como la consideración de Ahl al-Dhimma, es decir, la gente de la capitulación, la gente que de alguna manera puede participar en una cultura global, no en el sentido de enfrentamiento. El segundo término de lo que querría exponerles aquí es esta moneda que apareció, ha estado subastándose durante todo el verano. En realidad, al final, no sé si se llegó a subastar o no, pero sí sé que ha desaparecido de los catálogos, por eso es importante mantener el testimonio. Es probablemente la primera moneda en la que aparece la palabra Muhammad y es una moneda completamente llena de cruces alrededor. Esto es, en mi opinión, es un documento inevitablemente asociado a la idea de una simbiosis creativa originaria del Islam. Nosotros planteamos esa idea que yo decía del Islam viene de otro mundo, de otra esfera, de otra dimensión completamente diferente, y esto pues hace ver lo que Stephen Wasserstrom denomina el túnel de la antigüedad tardía. Él plantea el túnel en el sentido de que entran dos religiones en un túnel y salen tres. ¿Significa eso, como vienen diciendo desde Hans Kuhn a toda la historiografía fundamentalista cristiana en los últimos 20 años, significa eso, decía, que el Islam es una herejía del cristianismo? En absoluto. Simplemente un mismo corpus monoteísta entra en dos posibilidades en un túnel y sale en tres. Hay un nuevo reparto de cartas, ¿no? Que esa es un poco la idea mía de la simbiosis creativa, de la importancia del Early Islam para la configuración de cuanto hoy entendemos como Islam y cristianismo. Es decir, tan acertado sería decir que el Islam es una herejía del cristianismo como decir que el cristianismo, tal y como hoy lo entendemos, es una herejía del Islam. Porque plantear hoy día como cristianos, por ejemplo, que Jesús es hijo de Dios, pues resulta que se incluía en el discurso cristiano de muchísimas corrientes posibles de la antigüedad tardía y solo al final triunfó una. Si nosotros entendemos la ortodoxia como algo que genera desde un principio una fe, entonces no vamos a entender la historia, porque la ortodoxia es una imposición a posteriori. Por cierto, estoy temiendo por el traductor, el pobre, que estoy hablando muy rápido quizás. Bien, en cualquier caso, intento ir un poco más despacio. La segunda moneda, que para mí es fundamental para asociándola a determinadas cosas a las que yo me dedico últimamente, es este dinar con una inscripción árabe clarísima y conocida en todos los dinares del Mediterráneo, La ilaha illallah la sharika lahu, acuñado por el rey Mercia, de lo que ahora mismo es el corazón de Inglaterra, alrededor de finales del siglo VIII. Prueba de una teoría cada vez más defendida, no necesariamente en España, pero sí en el mundo,
de que es muy probable que el Islam fuera antes que nada un gran sistema comercial sobre el cual se va generando una determinada visión del mundo, y de todas las polidoxias de la antigüedad tardía generarse también lo que hoy consideramos como el Islam en tanto que religión. El documento más elocuente para mí, en este sentido, de la cercanía de Islam y cristianismo en los orígenes de lo que ahora podríamos definir como los orígenes del Islam, pero cualquier historiador de la religión, entiendo que también cualquier creyente del Islam, estará de acuerdo conmigo que el Islam surgió con la creación del mundo, es decir, que el Islam no es una cosa que surja en un momento determinado, sino que hay una adaptación de unas ideas que después se convierten en ortodoxas por exclusividad con otras. El documento, decía, es las primeras inscripciones de la cúpula de la roca, supuestamente coránicas, pero no son exactamente coránicas, es decir, hay ligeras variaciones, con lo cual nos habla de posibilidades de ediciones diferentes, posibilidades de tratamiento del primer Corán como un palimpsesto, un Corán que se está generando poco a poco, y toda la obsesión de la cúpula de la roca, toda la obsesión de esas primeras inscripciones son precisamente a la negación de la paternidad de Dios. Es decir, lo primero que hay en el Oriente Medio es un debate sobre si Dios debe o no ser considerado padre. A partir de ahí se va generando esa eclosión, esa simbiosis creativa, decía, de dos posibilidades de entender el monoteísmo. Insisto, esto redunda por encima de todo en la idea de que el Islam no es una invasión alienígena que acaba con un concierto mediterráneo, sino que desde dentro de un mismo debate se va configurando con cierta claridad. La propia cúpula de la roca en sí misma, ahora ha habido unos descubrimientos a unos 60 kilómetros de Jerusalén en la iglesia del Cacisma. Cacisma en griego es la sede, y es la iglesia de la sede de Santa María, es decir, es una iglesia mariana que tiene exactamente la estructura que la cúpula de la roca, que es anterior, que tiene la roca del sacrificio en el centro, exactamente igual que la cúpula de la roca, y las dos exactamente igual que la estructura octogonal del Santo Sepulcro. Por lo tanto, desde la propia arquitectura, desde la propia decoración de los vanos de esa sala octogonal, se hace referencia exactamente al mismo debate, si Dios debe o no tener hijos, se hace referencia a rituales de agua, de ahí la roca sacrificial y entradas y salidas de agua. Es decir, ¿en qué medida debemos nosotros admitir que ha habido una ruptura en un concierto que viene de fuera, y no debemos más bien entender que el Islam y el cristianismo se están forjando en un mismo caldo de cultivo? Esto es lo que últimamente está siendo tratado, y lo pongo porque acaba de salir y se lo recomiendo con mucho interés. Hay un reportaje de 7 capítulos sobre Jesús en el Islam que ha sorprendido tanto en Alemania y en Francia, porque es la cadena Arte la que lo ha producido. Ha sorprendido porque el cristianismo ha entendido que Jesús no es una figura exclusiva de su propia religión. Imagino que entenderán ustedes que para un cristiano del siglo pasado costaría trabajo pensar que Jesús fue un buen judío, puestos a que existiera la figura histórica de Jesús. Eso ha llevado un cierto tiempo. Bien, pues ahora resulta que Jesús es muy probable que fuera simplemente una biografía común a determinadas literaturas apócrifas, en el sentido de lo que entiende el Nuevo Testamento, o pseudoepigráficas en el sentido del Antiguo Testamento, y hay figuras que cuyas biografías se van solapando y al final van dando las biografías de Jesús que nosotros podemos entender ahora mismo, por ejemplo, en el Corán. Nosotros, y ¿voy bien? Muy poquito, 5 minutos, el líquido rápido. Nosotros entendemos, digo yo, y la gente con la que trabajo en el seminario de Early Islam, entendemos que la palabra Islam significa 3 cosas completamente diferentes, si bien tiene cuestiones de intersección: la religión, la cultura y la sociedad. Históricamente se ha entendido absolutamente lo contrario, es decir, que hay una religión que engloba una cultura y que tiene una consideración de la sociedad. Eso tiene un problema, y es el problema de la adscripción identitaria desde dentro. Si hoy día yo forjo mi identidad personal en un sentido del futuro y forjo mi identidad colectiva en un sentido del pasado, y mi identidad colectiva depende de una consideración de la religión mía, el Islam, diferente de la que está enfrente, puesto que la que está enfrente es compatible con otras cosas, pero la mía incluye dentro una cultura que incluye dentro una sociedad, nosotros no estamos haciendo justicia real a lo que la historia nos dice que fue el origen de nuestra propia religión, tanto el cristianismo como el Islam. Me centro en estas dos, pero los estudios de judío-islámica tienen ya una larguísima trayectoria y ofrecen luces parecidas, ¿no? En el sentido final de las convergencias evolutivas,
planteo esa idea de como el diablo en el sentido del juego. Es decir, de una diversidad se creó algo, después se separó, pero hubo un momento, a finales del siglo XIX, que se volvió a juntar. Y es, en 3 ilustraciones, les propongo mi lectura conjunta de lo que está ocurriendo a ambos lados del Mediterráneo para que me digan ustedes si realmente creen que hay una dicotomía o forma parte todo de un mismo proceso. La creación de la revista El Ouro al-Uzca como supuestamente origen del salafismo, por cierto, intelectual, salafismo asociado a una revista en la que participaban judíos como Yaqub Samnu o cristianos como Farah Hantum, por lo tanto la idea de salafismo habría que separarla muy bien de lo que se entiende hoy día por salafismo. Pues esta revista Al Ouro al-Uzca, que se subtitula Majallat Salafiyya, en el sentido precisamente de recuperación de un cierto patrimonio cultural o religioso, esta revista está continuamente imbricada de las ideas comunistas, socialistas en general, de Europa. No en balde, se crea, aquí pone Le Lien Indissoluble, se crea en París y se crea en continuos viajes también a Inglaterra, y hay una idea de Islam no como religión, sino Islam como la lucha de liberación de los pueblos, exactamente en el mismo discurso que en ese momento se está planteando el socialismo y evolucionando como comunismo en Europa. La segunda idea es cuando surgen los nacionalismos en Europa, que tienen exactamente el mismo reflejo en el mundo árabe. Y no es una idea permanentemente machacada en Europa del neocolonialismo, de que es que está permanentemente influyendo Europa en lo que ocurre en el mundo árabe. No, es que está surgiendo a la vez. Es que el movimiento futurista, por ejemplo, que tuvo tanto que ver para la estética del fascismo italiano, para incluso el pensamiento de lo que en Alemania fue la estética Bauhaus, que después tuvo un determinado nacionalismo, y en Italia también, pues había sido creado por Marinetti en Alejandría, en todo el caldo de cultivo mediterráneo que podía tener esa ciudad entonces. Lo último es la Guerra Fría, o por lo menos lo penúltimo, la Guerra Fría en el libro de Malcolm Kerr, cuando uno trata todas las cuestiones que durante casi 60 años han afectado al mundo árabo-islámico, resulta que son exactamente las mismas cuestiones que están afectando a Europa. Y no son cuestiones que estén creándose en Europa, sino que vienen de fuera. Por lo tanto, Europa y el Mediterráneo, Islam y cristianismo, entendido como entidades culturales, cristiandad e Islam, pues están siguiendo los mismos parámetros. Pero es que yo haría la misma lectura de lo que entendemos como primaveras árabes, al margen de todas las matizaciones posibles, y todos los movimientos de insurgencia en Europa. Si hubiera un analista del futuro interpretando lo que ocurrió a ambos lados del Mediterráneo a la vez, pensaría que las redes sociales estaban soliviantando a la misma juventud en los mismos criterios. Otra cosa es que después hayan dado cuestiones diferentes. Bien, mi idea final es que la manía de la simbiosis creativa en realidad está planteando que hay 2 entidades. Yo no creo que haya 2 entidades. Creo que hay una, como dice Claude Guillot, el francés, hay una permanente forja de una cultura islamocristiana que no estamos acostumbrados a nombrar como tal, sino que hablamos de judeocristianismo en los valores de Europa, pero la verdadera cultura es una islamocristiana contestada por personajes de una cultura intachable como lo de Bernard Lewis. Por lo tanto, este no es un problema de formación, sino de, más que nada, de formación de una información. Bernard Lewis, en el libro de ¿Qué fue mal? What went wrong?, jugando con la idea de las 3 W de la modernidad informática, plantea que, claro, el problema es que Europa no supo apadrinar al mundo árabe durante muchísimo tiempo y fue dejado de la mano de Dios desde la Edad Media, porque, entre otras cosas, y esa es la clave final de este libro, entre otras cosas, el mundo árabe-islámico se basa en juegos de azar, mientras que el mundo occidental juega al ajedrez. Al margen de la estupidez que implica que el ajedrez sea un invento europeo frente a de dónde vino el ajedrez, al margen de lo que implicaría eso, decir que en Europa, en el mundo occidental, no hay juegos de azar, lo que significa es que se está haciendo una lectura del pasado exclusivamente en aras de un presente y de una lectura geopolítica del futuro. Es decir, se está alimentando un enfrentamiento que parte de un origen completamente invasivo del Islam y, por lo tanto, se está creando una sociedad de dicotomía, cuando yo creo que el Islam y el cristianismo son perfectamente compatibles. Muchísimas gracias.